Hablar de salud mental en esta época del año tiene también mucho sentido porque estamos en invierno, sabemos que algunas situaciones también se pueden acelerar o profundizar en esta época y es un tema que nos importa a todos. Todo el año es una preocupación de nuestro país y en este momento una prioridad para autoridades, pero para todos. Estamos recibiendo con nosotros a el magíster Luis Carrizo, él es secretario general de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, y también a la licenciada Silvana Simonet. Ella es secretaria de agrupaciones de la Coordinadora, precisamente de Psicólogos del Uruguay. Buenos días a los dos. Buenos días. Buenos días, Rosario. Muchas gracias por el espacio, gracias a Modo País y un saludo a la audiencia de todo el territorio. Muchísimas gracias por estar con nosotros porque, como decíamos, este es un momento que de alguna forma en el año también el tema mental, ¿no?, nos afecta, estamos a veces muy solos, Sí. hay más noche. Sí. ¿Cómo está desde el punto de vista de ustedes como psicólogos que lo ven en la consulta, que lo ven con los colegas? ¿Cómo está la situación en nuestro país? Bueno, efectivamente la salud mental ha sido uno de los frentes más afectados por la pandemia y pospandemia. En realidad los estudios en general a nivel internacional y nacional, las investigaciones que hay al respecto señalan que la salud mental es de los campos que más tiempo va a llevar en recuperar y es el campo más afectado, especialmente en segmentos más vulnerables como la adolescencia y la tercera edad. En nuestro país el tema de la salud mental es una prioridad y por supuesto para la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay es una prioridad. Nosotros tenemos, no solamente hemos hecho una investigación sobre los impactos de la salud mental en pandemia, sino que venimos justamente de colaborar con la OPS para realizar un relevamiento de 40 años de iniciativas públicas y privadas de prevención del suicidio, que es un tema crítico hoy en Uruguay. Y también participamos de instancias formales como la Comisión de Contralor de la Calidad de los Servicios de Salud Mental de la Ley Nacional de Salud Mental a través de nuestros delegados titulares. Entonces, para nosotros es un tema de todos los días, sabemos que es sensible, sabemos que tenemos que colocar conocimiento, recursos y tenemos una vocación de colaboración con la política pública en salud mental. De hecho, estamos en contacto directo con la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, con los actores, con los efectores de salud, de salud mental. Por lo tanto, es un tema y yo advertiría de que tenemos que invertir mucho más en esfuerzos, colaboración interinstitucional, cooperación internacional también, porque hay mucha y buena ilustración sobre esto. Totalmente. Silvana, 35 años de la Coordinadora, bueno, tú coordinás el área de agrupaciones, ¿verdad? Exactamente. Contanos qué significa, ¿cómo era cuando arrancaron? Yo pienso 35 años atrás, 1990 y... 87. 87, 1987, y allí estábamos en una época donde no se hablaba tanto de psicología como hoy, ¿no? ¿Qué pasó en estos 35 años? Bueno, muchas cosas pasaron. La realidad es que en el país hace tantos años en una época donde, bueno, la inmediatez no es la actual, los colegas empezaron a agruparse en pequeños espacios en el interior, a trabajar justamente esto y a poder dar visibilidad a una psicología que maduraba, ¿no? Iba madurando, y desde lo local, desde sus localías, encontrarse y empezar como, bueno, a mostrar cómo era trabajar en psicología, de qué se trataba la salud mental y qué otras áreas podíamos abarcar. Entonces, bueno, el trabajo en el interior es algo que caracteriza a la Coordinadora de Psicólogos. Estas agrupaciones empezaron a nacer y a construirse en cada localía. Y hoy por hoy son un fuerte importantísimo para nosotros con respecto a la descentralización, porque nos permiten justamente llegar a todos los espacios del país. Y bueno, donde hay colegas de CPU, hay CPU. ¿Y cuántos colegas tienen en CPU? Tenemos una plantilla de cerca de 1800 psicólogas y psicólogos, la tercera parte de ellos residiendo en el interior. Tenemos una fuerte presencia en el interior y mucha actividad, no solamente presencia que podría ser pasiva, sino una presencia activa de los psicólogos en los distintos departamentos. ¿Cómo se vive en el interior de nuestro país? A veces creemos que en Montevideo estamos todos mucho más psicoanalizados, ¿no? Y que estamos más pro
de esto y uno cree que, bueno, que allá en el interior del país la gente es más escéptica con esto del psicólogo y tal. ¿Cómo es Cada allí? vez menos, cada vez menos. Eso, cada vez menos. Logramos también a partir de la presencia sensibilizar y acceder más fácilmente a la intervención del psicólogo en distintas áreas. Ya no solo trabajamos sobre situaciones de salud mental, trabajamos desde la prevención y ahí la coordinadora ha tenido como oportunidades de sensibilizar mucho en las comunidades y creo que eso es importante, son acciones importantes que hemos logrado. Con esto que decía Luis, con la pandemia logramos hacer un intercambio con el Colegio de Colombia y logramos formar a todos nuestros afiliados en teleasistencia. Justamente en prevención en esta situación de pandemia, en lugares tan alejados a veces, y creo que bueno, eso fue un movimiento muy, muy importante para todos, nos permitió eso, llegar a lugares, a todos los rincones, también con un espíritu solidario, de compromiso, de involucramiento frente a esta situación que nos tocaba vivir a todos. Eso. Qué importante esto que están hablando de la teleasistencia. Yo he trabajado en telemedicina bastante, claro. Y entonces siempre veía que decía, bueno, una de las acciones que podemos tomar por teleasistencia es la parte psicológica. De hecho, yo he tenido telepsicología durante muchos años. Como 5 hice a nivel virtual con alguien en el exterior. Sí. Y realmente es una práctica que podría ser viabilizar mucho el encuentro con un psicólogo. ¿Cómo estamos en ese sentido de cómo se aplica la tecnología a algo que uno siente que es menos tecnológico, que es el vínculo psicológico con un profesional, con la vida de uno, con esto más personal? Sin duda. Uno de los resultados que surgió de la recopilación que hemos hecho sobre investigaciones en salud mental en pandemia derivó en que la calidad de la prestación del servicio por teleasistencia es similar a la presencial. Eso es un buen factor a favor, pero también hay que decir que es mucho más desafiante en distintos sentidos. Y nosotros, como bien decía Silvana, hicimos esfuerzos para traer al Uruguay bueno, las experiencias que ya otros colectivos, el Colegio de Psicólogos de Colombia, por ejemplo, que ha estado avanzado en ese campo, traían de la teleasistencia, la telepsicología. 4 dimensiones están sensibles en ese campo. La tecnológica, por supuesto, el manejo tecnológico, el aspecto clínico, de qué manera se desarrolla un encuentro profesional en esa plataforma virtual, los aspectos éticos de la práctica, que son específicos a esa configuración de asistencia, y los aspectos jurídicos que también hacen a la práctica, y uno tiene que tener clara conciencia de eso. Es decir, para trabajar en teleasistencia, en psicología, no es tan sencillo como tomar un WhatsApp, claro, o un Zoom o el Skype en otra Totalmente. época. Si yo soy psicóloga y quiero conocer más sobre cómo actuar, cómo hacer adecuadamente mi telepsicología, me puedo comunicar con ustedes, eso está clarísimo. Pero si yo soy un usuario, una persona que quiere tomar sesiones de psicología, pero no sé cuáles son mis derechos, cómo debería ser tratado, cómo debería ser cuidado, también podemos asistir a ustedes y ustedes nos asesoran, porque somos los que estamos más perdidos, ¿no? Efectivamente. Nosotros tenemos esa doble, cuando pensamos en la ética del trabajo en psicología, que es una de nuestras preocupaciones principales, y de eso estamos hablando con la Dirección de Salud Mental del Ministerio, acerca de los recaudos de la ética de la práctica. Cuando pensamos en ese campo, no solamente estamos pensando en monitorear cómo los profesionales de la psicología realizan sus tareas, sino también en defensa de los derechos de los usuarios. Y nuestra institución está precisamente ahora desarrollando, a través de integrantes de la mesa ejecutiva y sus distintas comisiones, Comisión de Ética, Comisión de Asuntos Gremiales, está desarrollando una pauta para subrayar los derechos de los usuarios al asistir
al solicitar una atención psicológica. ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta el usuario para no verse, bueno, vulnerado? Vulnerado, Porque efectivamente. aparte es una situación de mucha vulnerabilidad. Contarles que tienen una revista que es de acceso gratuito, la pueden bajar en su página web y tienen redes sociales. Está bueno porque acá hay información, uno se va enterando de cosas que ustedes van publicando. ¿Cómo es las redes de contacto para poder comunicarse con ustedes, Silvana? Bueno, las redes son a través de la página web de la Coordinadora de Psicólogos. CPU para que sea fácil, ¿verdad? www.psicólogos.org.uy. Psicólogos.org.uy. Perfecto. Exactamente. Después hay Instagram. Instagram que tienen por allí, Sí. tenemos Facebook cpu.uruguay y en el caso de Instagram CPU Uruguay. Exactamente. Ponen CPU Uruguay y Y van van a encontrar de todo. Buenísimo que exista esta posibilidad para asesorar tanto a los profesionales de forma adecuada como a los pacientes, a los usuarios y también el trabajo que se hace en todo el país. Gracias por haber estado. A ti. Al contrario, Rosario, muchas gracias por el espacio y saludos a la audiencia.